quiero decirles que esto no es privativo de aquí, de ustedes. Esto está pasando en absolutamente todo el país. Si nosotros revisamos lo que ha pasado en México en los últimos 30 años, vamos a ver que ha habido una suerte de retroceso brutal en materia de derechos. Y ha habido una pérdida sistemática de seguridad social, digamos, de derechos laborales. Es una cosa brutal. En términos, digamos, de magia, se podría decir que estamos retrocediendo en el tiempo en materia de nuestros derechos. Y claro, esto que se verifica a nivel familiar y personal, también se verifica a nivel de lo que es la soberanía nacional. Si nosotros revisamos la historia de nuestro país, a mí me pasa una cosa penosa, que es que cada vez que tengo que hacer, que recordar cuándo fue la última vez que estuvimos tan mal, me tengo que regresar cada vez más para atrás. La última vez que tuvimos un salario tan bajo como el que actualmente tenemos fue en la década de 1930. La última vez que tuvimos tan poco control sobre nuestro petróleo fue en 1935, antes de la expropiación petrolera. Y tú revisas, por ejemplo, los derechos del campesinado y te das cuenta, por ejemplo, que en tiempos del... que otra vez vuelve a haber jornaleros con tiendas de raya, como los que había en tiempos del Porfiriato. Y otra vez el trabajo infantil está como en los niveles de 1915. Yo recuerdo, en materia de soberanía les digo que estamos mucho peor. En tiempos de Porfirio Díaz, se hizo un escándalo porque Porfirio Díaz le había entregado a las mineras extranjeras, le había hecho una cantidad de concesiones enormes a las mineras extranjeras entre 1907 y 1908, les concesionó algo así como 444,000 hectáreas, que era una barbaridad. Pero si revisamos cuánto se le ha concesionado a las mineras extranjeras en las últimas décadas, veremos que el Porfirio Díaz se quedó corto. Un estudio de la UAM calculaba hace unos años que el 25% de todo el territorio nacional estaba concesionado a mineras extranjeras, sobre todo canadienses. Hay quien dice que esa cifra ya llega al 30%. Es una barbaridad. Piensen en esto, imagínense, hagamos un ejercicio de Gestalt. Siéntanse en su asiento, dividan su asiento en 4 y piensen que la cuarta parte de ese asiento le pertenece a una minera canadiense. Eso quiere decir que una de sus nalgas está concesionada a una minera canadiense. El problema es serio. Y yo quiero que piensen, además, que con frecuencia estas concesiones son absurdas, porque sirven para lo siguiente, luego ni siquiera explotan los minerales que están en los terrenos concesionados. ¿Para qué les sirven entonces? A una empresa canadiense o a una norteamericana les sirve para decir, mira, yo tengo concesionada esta montaña y sé que en esta montaña hay 1 tonelada de plata. Entonces cuentan esa tonelada de plata como parte de sus saberes, cuando ni siquiera la han sacado. Con un agravante para nosotros, para los mexicanos, para sacar esos minerales, ni siquiera contratan mexicanos, o contratan muy pocos. ¿Saben lo que hacen? Agarran, haz de cuenta, un pedazo de cerro, se lo comen a dentelladas con una máquina, lo depositan en containers y lo mandan a Canadá, donde ya sí lo procesan y sacan plata. De verdad que es una plata que ni siquiera pasa por nuestro país y que ni siquiera le da trabajo a los mexicanos. Quiero decirles que esto, por supuesto, que tiene que ver con un modelo económico, tiene que ver con un sistema económico. Tiene que ver claramente con un modelo económico en el cual lo importante es la ganancia. Es un sistema económico que ha puesto de lado valores que en la década de 1950 consideramos importantes,
como la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, el bien común, el bien social, etc. Y ha favorecido de manera muy abierta y muy agresiva los intereses de grupos de gente muy rica. Y obviamente lo que ha pasado en todo este proceso, y no es nada más un fenómeno mexicano, sino que es un fenómeno global, es que la riqueza se ha concentrado en unas cuantas manos, mientras que mucha gente ha caído a niveles de pobreza históricos. En México, por ejemplo, tenemos la increíble paradoja de que tenemos aquí viviendo a uno de los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim creo que salió en tercer lugar este año o algo así. Y durante varios años fue el hombre más rico del planeta. Y al mismo tiempo tenemos a millones de ciudadanos en condiciones de extrema pobreza. En la era neoliberal, bueno, todo esto ocurre por el modelo económico, que es el modelo económico neoliberal. En la era neoliberal, tú ves claramente cómo la riqueza se ha concentrado en unos cuantos años. En México son menos de 30 familias las que manejan el grueso del Producto Interno Bruto. Y el otro día Oxfam dio un dato que me pareció impresionante. Dice, los 6 hombres más ricos del mundo, los 6 hombres más ricos del mundo, tienen más dinero que la mitad de la población global. Date cuenta de lo que esto implica. Esto implica que en la primera fila de aquí podría estar concentrada la riqueza del planeta. Date cuenta de lo que hay detrás de esto. Hay una injusticia brutal. Y esta deshumanización, se traduce en un montón de cosas. Se traduce en un salario mínimo de 85 pesos diarios, que no le da para comer a nadie. Imagínate lo que implica que 8 horas de vida de una persona cuestan 80 pesos, 10 pesos hora. Gana, por supuesto, más un acomodador, ¿no?, en un estacionamiento que un trabajador de salario mínimo regular. Se traduce, por ejemplo, en procesos, digamos, en fenómenos como el siguiente. En la sociedad mexicana, el negocio más importante, crece la delincuencia, por supuesto. Si lo que importa, si la vida se desvaloriza, pues la gente la puede sacrificar. Y entonces tú tienes que florece, entre otras cosas, gracias a eso, no es la única razón, pero florece la delincuencia organizada, los negocios delictivos, negocios en los que el asesinato, las mutilaciones, los desollamientos forman parte del proceso de acumulación de capital. Y tú tienes que en México, pues esto es la norma. Somos un país de delincuencia organizada. El ingreso más importante de la nación viene de la delincuencia organizada, no nos hagamos tontos, no es el petróleo, no son las remesas de los migrantes, es el dinero del narcotráfico. Y claro, en este proceso cuentan mucho, es decir, es importante saber matar y saber desollar y saber todo eso. Entonces pues, dice que el delictivo sube y el costo de la vida baja. ¿Cuánto cuesta en México en promedio matar a una persona? ¿Cuánto creen? 3,000 pesos. 500 pesos. Bueno, varía. 500. Es decir, en algunas zonas es 3,000 pesos, pero en otras son 2,000 pesos. Y hay regiones en las que valen 500. Efectivamente. ¿Por cuánto mataron a los 3 estudiantes de Jalisco? Los mataron por 3,000 pesos cada uno y lo disolvieron en ácido. Date cuenta de lo que es date cuenta del horror que estamos enfrentando. ¿Cuánto pagaron los sicarios por matar a nuestro amigo Javier Valdés? Yo conocí a Javier Valdés, quiero decirles que era un tipo fantástico. Así debería de ser todo el mundo. Lo mataron y como paga les dieron a los sicarios una pistola con cachas blancas. Y eso fue lo que costó matar a Javier Valdés. Díganme si no, estamos enfrentando el universo de Lord Voldemort, pero a lo bruto. Hay un proceso de deshumanización real en nuestra sociedad. ¿Y quién ha echado a andar este proceso de deshumanización? Y aquí lo que hay que ver es cómo llegamos a esto. Quiero decirles, entre otras cosas, que el neoliberalismo es
sin lugar a dudas, uno de los procesos reaccionarios, conservadores, más importantes de la historia de la humanidad. Voy a lo siguiente. A lo largo de la historia vamos a encontrar momentos en los que las gentes se organizan y luchan por sus derechos, y básicamente luchan por dos cosas: los recursos naturales y el trabajo, y la materia del trabajo, porque son las dos grandes fuentes de riqueza. ¿Tú cómo haces estos anteojos? Los haces con recursos naturales y con trabajo. Por supuesto que la tecnología pesa y acelera los procesos y permite hacer productos más finos y lo que tú quieras, pero sin recursos naturales y sin trabajo no haces esto. Al final de cuentas, lo único que queda en pie son los recursos naturales y el trabajo, y alrededor de eso la gente se pelea. Y esas son las cosas que luchan los pueblos. O sea, a lo largo de la historia vamos a encontrar periodos largos en los que la gente pelea por los recursos naturales y por su trabajo, y periodos largos en los cuales las élites les quitan a los pueblos los recursos naturales y los bienes del trabajo, ¿de acuerdo? Y el producto del trabajo. Esto se refleja en muchos niveles, en muchas cosas, en salarios, en vacaciones, en derechos, en primas vacacionales, en horas extras, en fin. Así es como funciona este proceso. El neoliberalismo es, sin lugar a dudas, el proceso, los periodos en los que los pueblos se organizan para conseguir estas cosas son ciclos de auge revolucionario. Los periodos en los que los pueblos están desorganizados y les quitan cosas son los ciclos de auge contrarrevolucionario. Y a lo largo de la historia vamos a tener periodos de auge revolucionario muy claros. La revolución, el ciclo de las revoluciones atlánticas, que inicia con la revolución de independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, la guerra de independencia de México, es parte de uno de esos ciclos revolucionarios. Luego una restauración de la monarquía, luego un ciclo revolucionario muy importante que era la primavera de los pueblos, luego se restableció una alianza entre las viejas aristocracias y las nuevas aristocracias, lo que equivale al final del porfiriato. Luego hubo un ciclo revolucionario muy importante, que es un ciclo en el que están la Revolución Mexicana y la Revolución Soviética, es el ciclo de las revoluciones socialistas. Y luego vino el fascismo, que es un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, y luego vino un periodo largo en la posguerra, es un periodo de los estados de bienestar, y luego viene este periodo, que es el periodo del neoliberalismo. Todos estos ciclos, si ustedes se fijan, se reflejan en México. México es curioso porque los mexicanos luego nos sentimos como fuera de las lógicas del planeta, o como si fuéramos una cosa aparte, y no. México está en el eje, es decir, México fue importantísimo en el proceso de globalización en el siglo XVIII, en el siglo XVI, XVII y XVIII. Éramos el contacto con Europa. Todas las mercancías que venían de China pasaban por nuestro país. Y éramos el Far West al mismo tiempo, era un país importantísimo. Éramos el canal de Panamá y el Far West al mismo tiempo, es un país clave. Entonces aquí todos esos procesos se reproducen. Y podemos decir que son procesos revolucionarios, la guerra de independencia, el proceso, digamos, de los liberales, es decir, los movimientos liberales, incluyendo el movimiento de Valentín Gómez Farías y el movimiento de la reforma de Benito Juárez, es un movimiento, es parte de un ciclo revolucionario, la Revolución Mexicana, es parte de un ciclo cuya fase final es la expropiación petrolera con Cárdenas, es parte de un ciclo revolucionario lo que ocurrió en el 68, y por el otro lado tenemos un ciclo, lo que los ciclos revolucionarios son muy claros. La colonia era un proceso, era una sociedad muy conservadora. Los gobiernos de Iturbide, de Santana, hasta los gobiernos de los llamados hombres de bien, de la República Centralista y de la República Centralista, son típicos gobiernos conservadores de parte de un ciclo contrarrevolucionario. Los gobiernos, el final del porfiriato es un ciclo revolucionario muy claro.
algunos gobiernos de la postrevolución, concretamente los gobiernos de Miguel Alemán, de Gustavo Díaz Ordaz, son gobiernos, son parte de un ciclo contrarrevolucionario, y hay movimientos como el movimiento del 68, bueno, y por supuesto el neoliberalismo es un ciclo contrarrevolucionario muy fuerte. Cabe aclarar que los ciclos revolucionarios suelen ser albergados por esta tendencia política a la que llamamos la izquierda. Los ciclos revolucionarios son identificados con la izquierda y los ciclos contrarrevolucionarios con la derecha, y el término tiene un origen muy claro. El término de derecha e izquierda nace en la Revolución Francesa, en una asamblea importantísima que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1789, en la que se estaba discutiendo si se limitaba o no el poder del rey. Y ya saben cómo son las grillas. Los que hacen grilla de un lado se juntan y hacen bolita, y los que hacen grilla para otro lado se juntan y hacen bolita, ¿no? Y entonces, en aquella asamblea constituyente, los partidarios de quitarle los derechos al rey se sentaron a la izquierda, y los partidarios de mantener los derechos del rey se sentaron a la derecha. Y desde entonces se llama a los conservadores gentes de derecha, y a los no conservadores, a los revolucionarios, gentes de izquierda. Sin lugar a dudas, los valores que defienden unos y otros son distintos y tienen valores históricos muy claros. Generalmente las derechas se suelen identificar con la preservación de las, digamos, de la tradición, del orden, y esto es muy importante, con la convicción de que las desigualdades forman parte de un orden natural. Por el otro lado, los valores de la izquierda tienen mucho arraigo en los valores de los filósofos de la Ilustración, se sintetizan en el lema libertad, igualdad y fraternidad, y han ido evolucionando con el tiempo, han ido creciendo con el tiempo. Los revolucionarios de 1789 hicieron una Carta de Derechos del Hombre, y la ONU, esta carta se ha ido transformando, la ONU hizo una de manera más o menos reciente, y estos derechos se han ido ampliando. De manera que ahora estos derechos incluyen derechos sociales, el derecho a no morirte de hambre, el derecho a quién sabe qué, y hasta hay derechos de los niños, en fin. Esto es lo que divide a grandes rasgos a la derecha y a la izquierda. Y ocurre una cosa muy curiosa, y sobre todo lo estamos viendo en estas elecciones, en este proceso electoral. La derecha, defensora de las tradiciones, mantiene el discurso de que ellos sí tienen ética, ellos sí tienen moral, y de que en cambio los que están del otro lado del espectro son amorales, son inconfiables, son agresivos, son violentos, son revoltosos, son antidemocráticos, todos son caudillos, etc. Si nosotros revisamos, ahora, la verdad es que este discurso, cuando lo revisamos a la luz de la historia, no se sostiene. Si nosotros revisamos la historia de la derecha mexicana, ¿se fue el sonido? Se fue el audio. Bueno, no importa. ¿Sí me escuchan? No me oyen. A ver, si revisamos, ¿ya me escuchan? Si revisamos la historia de la derecha mexicana, vamos a ver que no es así. La derecha mexicana tiene toda una serie, tiene un historial de cosas realmente turbias, cosas realmente feas. Entonces, yo me di a la tarea de hacer un recuento de la historia de la derecha mexicana, y la verdad es que, miren, cuando llegó el Partido Acción Nacional a la presidencia, manejó tanto Fox como Calderón, los dos manejaron la idea. Sí. Sí. Seguimos. ¿Me escuchan? Pues no. Bueno, probando. Esperen un segundo. Sí. Bueno, les digo yo, tanto Fox como Calderón manejaron la idea de que ellos habían sido vilipendiados durante décadas. ¿Ya se escuchó o no? Sí. Tienen como un problema de Ahorita
Entonces manejaron durante mucho tiempo la idea de que ellos habían sido vilipendiados por los liberales y que su historia no era tan siniestra como decían los liberales. Bueno, yo revisé la historia de la derecha en México y quiero decirles algo. Efectivamente no era tan siniestra como decían los liberales, era peor. Es una historia mucho más gacha. Y cuando empiezas a revisar las historias te encuentras con cosas increíbles. Miren, toda formación política tiene su tradición y tiene sus orígenes. La derecha en el mundo suele estar anclada al mundo medieval. Y en México, pues bueno, no tenemos muchos nobles, no hay condes, no hay reyes, nunca tuvimos un rey, tuvimos 2 emperadores, pero uno venía de fuera y el otro duró 2 semanas y luego se lo echaron, en fin. Pero lo que sí tenemos, no teníamos reyes ni nada de eso, pero lo que sí tenemos es una institución poderosísima que viene de la Edad Media y que marcó la sociedad mexicana. Y esa institución sigue vigente en nuestros días, es la Iglesia. Es una institución que dominaba hasta en la alcoba. En la vida personal te regía el día a día y te regía desde que nacías hasta que morías. Tú nacías y te bautizaban y es el registro, no había registro civil, es el acta bautismal lo que te decía que habías nacido y que era la extremunción del cuerpo que te decía que habías muerto. Era una cosa clarísima. Y era un estado confesional. Esto quiere decir que la iglesia cogobernaba con los virreyes. El virrey daba unas cosas, la iglesia otras. Y la iglesia además tenía una fuerza brutal, porque no solamente controlaba el sistema de pensamiento de la sociedad y te decía cómo hacer, hasta en la alcoba. Yo recuerdo todavía que en Como Agua para Chocolate, Laura Esquivel retoma una cosa que decía su familia, es decir, antes las parejas casadas, antes de tener vida íntima, resulta que la señora tenía que rezar una cosa que decía: Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino por poner un hijo a tu santo servicio. Yo cuando lo leí me maté de la risa, pero resulta que es una cosa que se sigue haciendo. El control de la iglesia sobre la vida íntima de la gente en México es enorme todavía. Y entonces nos encontramos con que esta institución en la época colonial era poderosísima. Es una institución que, entre otras cosas, era al mismo tiempo que el aparato de control ideológico del Estado, era el banco, porque era la única que podía prestar dinero, era la escuela, porque los niños aprendían a leer con los curas, y todos los maestros eran curas o no eran. Y se enseñaba a leer con el catecismo del padre Ripala, que enseñaba todo un dogma, un sistema de jerarquías, etc. Era la institución de beneficencia, era la institución de seguridad social y era la institución de salud, porque todos los hospitales estaban en la iglesia. Y además tenía el grueso de la riqueza de la nación. La iglesia concentraba el 50% o más de todas las tierras nacionales. Date cuenta de lo que eso implica. Es como si tuvieras ahora juntos a Cedesol, a Carlos Slim, a todos los bancos juntos, a Televisa, en una sola institución. Y a tu psicoanalista. Porque la iglesia, a través de la confesión, controlaba a la gente. Date cuenta del poder que eso tiene. Entonces, claro, a lo largo de la historia de México vamos a ver cómo todo el tiempo la iglesia defiende sus viejos privilegios. Y ha estado pelea por los viejos privilegios. Entonces, Porfirio Díaz era tremendo. Era muy bien jacobino y era bien radical y todo eso. Y sin embargo, termina pactando con la iglesia. ¿Cómo llega la iglesia a doblegar a Díaz? La historia es increíble. Y tiene que ver tanto con la fuerza que tenía económica y social que tenía la iglesia, como con el hecho de que Díaz se da cuenta de que la iglesia sigue controlando en buena medida a la gente, y se da cuenta por una experiencia personal. Y la historia es la siguiente. Díaz estaba casado con una señora que era mayor que él, doña Delfina, quién sabe qué. Y esta señora, de repente, ahora sí que perdón, pero le dio por morirse, se puso mala, entonces se empezó a agonizar y pidió, que era muy religiosa,
y pidió que le vinieran a dar la extrema unción. Y entonces el arzobispo Pelagio Labastida y Dávalos se entera de eso y ordena que nadie vaya a darle la extrema unción a la señora. Y entonces cuando preguntan por qué, es que la señora no está casada por la iglesia. Pero está casada por los civiles, sí, pero no por la iglesia. Entonces, bueno, no. Y si se casa por la iglesia, bueno, si se casa por la iglesia, pues sí, le daremos la extrema unción. Entonces la señora le pide a Porfirio que se case con ella por la iglesia, y Porfirio accede, y entonces Pelagio Labastida y Dávalos le dice: a ver, chatito, ven para acá. Antes de permitirte casarte con la iglesia, no te puedo permitir que te cases por la iglesia si no eres católico. ¿Eres católico? Porfirio dice: bueno, es que me bautizaron. Bueno, pero eres católico. Bueno, sí soy católico. Pues tienes que jurar tu fe católica en público. Y tienes además que repudiar la Constitución del 57, y doblaron a Díaz. Díaz concede todo, y ahí es cuando Díaz se da cuenta del poder de la iglesia y pacta con la iglesia. Y luego llegó la Revolución Mexicana, y ya ven lo que dicen los panistas. El PAN dice, el PAN afirma que ellos son los verdaderos herederos de la lucha de Madero, de manera que ellos son los herederos del gran precursor de la Revolución Mexicana. Y el alegato suena convincente, porque te dicen: mira, Madero era empresario, como nosotros, y luchó por la democracia, como nosotros. Y además, hasta ahí todo eso es cierto. Y además, el gran antecedente del Partido de Acción Nacional es el Partido Católico. Y hay una planilla en la que presenta el Partido Católico una fórmula que propone a Madero para la presidencia de la República y a León de la Barra, que es el gran dirigente católico de la época, que había sido presidente interino, como candidato a la vicepresidencia. Suena muy convincente, ¿no? Bueno, el problema es que todo eso tiene sus asegúnes. Primero, efectivamente el Partido Católico es el antecedente del PAN, pero en aquellas elecciones todos los partidos podían presentar como candidato a la presidencia a quien quisieran y como candidato a la vicepresidencia a quien quisieran. Era un hecho que Madero iba a ganar la presidencia. Entonces todos los partidos pusieron a Madero como su candidato a la presidencia. Incluso el partido de los Vázquez Gomistas, que estaban peleadísimos con Madero, presentaron la fórmula: Madero presidente, Vázquez Gómez vicepresidente. Y eso mismo hizo el Partido Católico, puso a León de la Barra como candidato a la vicepresidencia y a Madero como candidato a la vicepresidencia, a la presidencia. Pero, si tú revisas la actuación del Partido Católico durante el gobierno de Madero, vas a darte cuenta que se la pasaron atacando a Madero. Tenían 4 tribunos, los del Partido Católico, y se turnaban para subir a la tribuna y pegarle a Madero. Nemesio García Naranjo, López Portilla y Rojas, Moeno, contra Madero todo el tiempo. No solo eso, tenían un periódico que se la pasaba atacando todo el día a Madero. Es decir, todos los números del periódico del Partido Católico son contra Madero. Y no solo eso, León de la Barra, gran figurón del Partido Católico, participa en el golpe de Estado de Huerta. Y no solo eso, sino que es su ministro de Relaciones Exteriores y era el hombre fuerte del gabinete. Y otros miembros del Partido Católico participan también en el gobierno de Huerta. Nemesio García Naranjo es secretario de Educación, López Portilla Rojas es secretario de quién sabe qué cosas. Entonces, ya hacen una alianza tan fuerte que incluso Huerta les da chance a los conservadores de hacer un evento histórico en la Catedral Metropolitana, en la cual estos señores van a consagrar a Cristo como Rey del mundo. Coronan a Cristo, le ponen una corona y un cetro y quién sabe qué, y el evento termina con el grito de Viva Cristo Rey. Y ahí empieza el movimiento cristiano. Entonces, la Revolución Mexicana, si algo explica lo duro que fue la Constitución de 1917 con los grupos clericales, fue la actuación de los grupos clericales en el tiempo de Madero. Fueron horribles. Ellos contribuyeron a matar a Madero. Así es que bueno, sí presentaron la fórmula de Pino Suárez, de Madero presidente y León de la Barra vicepresidente, pero también lo mataron, ¿eh?
y lo mataron a traición. Y los gobiernos de la revolución se iban con mucho tiento con los grupos clericales, pero en un momento dado se dan cuenta de que están complotando, de que los grupos clericales se asocian con petroleras norteamericanas, quién sabe qué, y esto está documentado incluso por Jean Villard, y deciden limitarlos. Y es cuando Calles plantea las leyes reglamentarias al artículo 100, creo que es al 130 o algo así, y entonces se desata la rebelión cristera. La rebelión cristera fue brutal, hubo muchísimos muertos. Y ahí no acaba la historia. Después de la rebelión cristera, la derecha mexicana promovió organizaciones muy cercanas al fascismo, entre ellas la Unión Nacional Sinarquista. Y hay un texto de uno de los sinarquistas importantes que es fantástico, que dice: los sinarquistas no éramos fascistas, éramos quién sabe qué, y se echa una burla contra todos los que dicen que los sinarquistas son fascistas, y acto seguido dice, claro, seríamos insinceros si no dijéramos que nos fascinaron los partidos fascistas y que sí les copiamos toda una serie de cosas. Es una cosa, lees el texto y dices, bueno, son dos personas hablando sobre el mismo tema y las dos te dan datos distintos. Claro que tenían vínculos. Y quiero decirles algo, el Partido Acción Nacional, desde que yo tengo memoria, se ha anunciado como un partido que nació peleando por la democracia y peleando contra todas las formas de totalitarismo. Sin embargo, el Partido Acción Nacional nació en 1939. Es un año muy importante. Es el año en el que Franco derrota a la República y es el año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial. En todo el planeta, entre el 38 y el 40, surgen un montón de partidos fascistas. ¿Qué nos hace pensar que el PAN, que es un partido de la derecha, no pertenecía a esa oleada? Bueno, el PAN decía, no, es que no hay nada que nos vincule, no hay rastros de antisemitismo. Bueno, pues un día yo me encontré con una revista que se llama La Reacción, que es una revista mexicana absolutamente pro-nazi, que seguía punto por punto los mandatos del eje para América Latina, contra Roosevelt, exigía la neutralidad del país en la guerra, etc. Y en esa revista colaboraban todos los pronazis mexicanos más notorios del momento, el doctor Atl, Carlos Roel, Antonio Caso, y colaboraba una parte importante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Colaboraba Gustavo Molina Font, Manuel Herrera Lazo, Alfonso Junco, Nemesio García Naranjo, Carlos Ulaver Goiti, y participaban Manuel Gómez Morín, el fundador del Partido Acción Nacional. Que no nos vengan a decir que ellos nacieron alejados de cualquier forma de totalitarismo. Estos señores eran fascistas. Y está documentado, ¿eh? Lo podemos documentar punto por punto. Y es más, les voy a contar algo que me pasó. Que yo publiqué un artículo con eso y alguien me dijo, no, pero un historiador del PAN me dijo, pero no hay restos, tendría que haber rastros de las teorías fascistas en el programa de principios de acción nacional. Y dije, ¿cómo no? Están planteando, por ejemplo, de entrada, tú puedes ver que dicen que ellos defienden las lógicas del hispanismo, que es el fascismo puro. Fue Gómez Morín que creo que ¿Se escucha todavía? Sí. Bueno, el caso es que yo me meto a investigar y me encuentro con lo siguiente: el gran teórico del fascismo, el iniciador del fascismo, no fue Mussolini, fue un francés que se llama Charles Maurras. Bueno, los principios de doctrina del PAN están calcados, es puro pinche copy-paste de un texto de Maurras. Eran fascistas. Está clarísimo. Y quiero decirles algo. Voy a terminar con esto porque la historia es escabrosa. ¿Cuándo creen ustedes que empezó el narcotráfico en nuestro país? ¿Ustedes creen que empezó en tiempos de Salinas, en la era neoliberal? No. El narcotráfico en nuestra nación empieza en la Segunda Guerra Mundial. Y era originalmente, y eso está muy documentado por Juan Alberto Cedillo, era una estrategia que tenía el eje para envenenar a los Estados Unidos, porque
temían que Estados Unidos entrara en guerra, pues querían envenenar a los chavos. Entonces aquí empezaron a traficar droga fuertísimo hacia Estados Unidos. Y participaban en esa red de narcotráfico varios agentes nazis y miembros del gobierno mexicano. Notoriamente había un agente nazi, y aquí el chisme es buenísimo, una señora que se llamaba Hilde Kruger, que vino a México. Primero era una actriz, la historia es buenísima porque ella era novia de Goebbels, y la esposa de Goebbels les cayó en la maroma, y que ella, que era muy tolerante, de repente no aguantó el romance de su marido con Hilde Kruger y exigió que se fuera. Entonces, primero la mandaron a Hollywood, y en Hollywood la corrieron porque tenían sospechas de que era un agente nazi, y entonces vino a recalar a los estudios Churubusco, México. Y Hilde Kruger pues, era una güerilla bonita y se dedicó a seducir a los ministros de Ávila Camacho. Incluso Juan Alberto Zedillo documenta que uno de los altos funcionarios del gobierno de Ávila Camacho, un señor que se llama Miguel Alemán, le puso un departamento a Hilde Kruger. Y también Padilla se metió, buscaba información, etc. Y en México se conformó el primer cártel de la droga. Se conforma durante la Segunda Guerra Mundial, y en ese cártel participan claramente algunos altos funcionarios mexicanos, y les voy a dar los nombres porque son la derecha del PRI, lo que entonces era la derecha del PRI. El cártel lo dirigía un general y diplomático llamado Francisco Javier Aguilar. Sus principales cómplices eran un ex gobernador de Puebla llamado Donato Bravo, y también estaban el gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, Maximino Ávila Camacho de Puebla, hermano del presidente, y Miguel Alemán. En 1942, la PGR denuncia el plan, y el Departamento del Tesoro norteamericano interviene. Total, parece que les caen en la maroma, cambian de bando, y algunos dicen, no, nosotros hacemos esto por el business. Si quieren que jalemos con ustedes, jalamos con ustedes. Entonces jalan a estos señores. Estos cárteles, este cártel original, según los expertos, fue el modelo de todos los cárteles que siguieron. Y quiero decirles algo: Estados Unidos, que fue víctima en la Segunda Guerra Mundial de esta incursión para meterles droga, etc., aprendió. Y Estados Unidos, y esto está muy documentado por un académico norteamericano respetabilísimo que se llama Alfred McCoy, Estados Unidos organizó todos los cárteles de la droga que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, todos. Y si tú vas revisando la historia de la posguerra, te vas dando cuenta que ahí donde surgen los cárteles de la droga había un conflicto de interés muy importante con grupos comunistas o lo que sea, y que Estados Unidos lo que hizo, es lo que sigue haciendo ahorita, es que patrocinó, hizo una alianza amplia anticomunista con grupos económicos de derecha, con grupos de derecha radicales, con las policías y ejércitos locales, con la CIA y con la delincuencia organizada. Este mismo proceso lo vivimos aquí en México, lo vimos aquí en México en la década de los 70. ¿Quién combatió a la guerrilla en Jalisco? A la guerrilla en Jalisco la combatieron claramente una alianza en la que estaban la CIA, que era la que mandaba, la Dirección Federal Dirección Federal de Seguridad, iba a decir de Electricidad, la de DFS, los grupos del crimen organizado y la derecha jalisciense, concretamente un grupo llamado Los Tecos, que vienen de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuyos fundadores son los hermanos Leaño. Les voy a contar, es decir, todavía en fechas recientes algún señor, es decir, en Estados Unidos, agarró a uno de estos traficantes, y el señor confiesa, cuenta con todo desparpajo, que efectivamente él trabajó, es un señor que se llama Lawrence Victor Harrison, un técnico yanqui que trabajó para don Neto, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, y en una corte de California declaró textualmente: sé que la familia Leaño
presuntamente controla grandes plantíos de marihuana en áreas de Jalisco. Y otro grupo derechista que utilizaba la violencia para defender los valores tradicionales fue el Muro. Y hay un montón de notas periodísticas que las recoge Manuel Buendía en su libro sobre la ultraderecha en México, en la que documenta cómo el Muro trafica droga entre los estudiantes, tanto para fregar a los grupos opositores como para financiar a su movimiento, porque la droga sirve para eso. La ha usado la CIA para financiar los aspectos más sucios de su política exterior. ¿Qué nos hace pensar que no hicieron el Cártel de México los norteamericanos? ¡Lo hicieron ellos! ¿Cómo no? Si tú revisas la historia del narcotráfico en México, te das cuenta que el primer gran narcotraficante que agarran aquí es un señor que se llama Sicilia Falcón, y cuando lo agarran, lo torturan, así se hacía en aquella época, eso ya no se hace, pero en aquella época lo torturaron. Entonces el señor dice: yo soy un informante de la CIA y la CIA está al tanto de mis actividades. Era un agente de la CIA, que era la cantaleta que daban todos los agentes de la CIA cuando los capturaban. Y él cuenta cómo arma una red de narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense con dinero de la droga que pasa por aquí, por México. Si hacemos el árbol genealógico de los capos mexicanos, vamos a ver que la raíz de todos ellos está en la CIA. Y les voy a decir algo, no sé por qué nos sorprende, porque a cada ratito vemos películas en las que de repente sale que la CIA está detrás del tráfico de drogas. O cómo es The French Connection, en que acaba, en que el agente de la DEA de repente se da cuenta que el tipo que está detrás de eso es un agente de la CIA. ¿O de qué trata Apocalipsis Now? Trata de cómo la CIA organiza la operación de drogas en el sudeste asiático. ¿O de qué trata El Padrino? Trata de cómo la mafia siciliana negó que trafica droga, pacta con la Casa Blanca. Estamos metidos hasta acá en este negocio por estos sectores, y quien nos metió en esto, perdónenme, fue la derecha. Esta misma derecha. Es la derecha que después promovió el neoliberalismo. ¿Y cuál es el gran negocio del neoliberalismo? Pues la droga, como vimos anteriormente. Y díganme ustedes, ¿quién está gobernando desde hace un tiempo? Está gobernando la derecha. ¿Ustedes creen que Fox y Calderón no sabían esta historia? Cuando Calderón declara su guerra contra el narcotráfico, le cayó de decir, se estaba metiendo la derecha mexicana en terreno desconocido. Yo pienso que no. Entonces, voy a lo siguiente. Estos grupos de derecha no tienen una historia tan limpia como nos lo dicen, ¿eh? Ellos son bien delincuentes. Y aquí está documentado, ¿eh? No hacemos en este libro algo, ni una sola aseveración que no esté sólidamente documentada. Y es que son muy chistosos. Buscan controlar todos los aspectos de la vida personal, buscan que la gente no se emborrache, que no se drogue. Entonces ellos son los grupos de derecha los que lanzaron la prohibición en Estados Unidos y los que lanzan la prohibición de las drogas en todo el planeta. Sin embargo, cuando es buen negocio, le entran. Y le entran con gusto. Y hay un doble juego muy hipócrita. Pues miren, el grueso del dinero del narcotráfico en México se lava en la banca convencional. Y esto no lo digo yo, lo hizo una investigación de un sistema binacional, de un estudio binacional de aduanas. Y el sistema financiero nacional es la base del neoliberalismo. El neoliberalismo es el modelo del capital financiero. Si tú un día le quitas a los bancos mexicanos el dinero del lavado de droga, quiebran, ¿eh? Pueden quebrar. Si de golpe les cortas ese paso de dinero, entran en quiebra. Entonces, hacen una cosa muy chistosa, porque por un lado te promueven la prohibición, por el otro lado trafican, y entonces lo que hacen es que penalizan. Y ve lo que han hecho lo que siguen estos señores, es lo que llaman el populismo penal. Hay que castigar con mano dura todos los delitos. El problema es que las lógicas del populismo penal no resuelven el problema. El populismo penal va sobre los efectos secundarios del problema. Para resolver el tema de la droga tenemos que cambiar el modelo, tenemos que perseguir, entre otras cosas, al lavado. ¿Saben cuántos lavadores de dinero
se detuvieron en tiempos del sexenio de Felipe Calderón. Sí, es una cosa muy chistosa, porque detuvieron a decenas de miles de gentes por cosas ligadas al narcotráfico. Y lavados de dinero detuvieron a 20, no a 20,000, a 20. Y por supuesto a ningún banquero. Eso quiere decir que están permitiendo el lavado de dinero. ¿Y cómo quieren parar el negocio si no paran el lavado? ¿Sí me explico? Entonces hay una cosa muy hipócrita en todo este proceso, porque entonces detienen a agentes con delitos menores. Un porcentaje altísimo de los presos que están en la cárcel purgando penas por cosas de drogas están ahí por delitos menores. Miren, en 2006 la mitad de los presos del país purgaban sentencias por robos menores a 6,000 pesos, o por narcomenudeo por menos de $100, o bien estaban en espera de sentencia de prisión preventiva. Entonces, tú metes a toda esta gente a la cárcel y los metes a una universidad del delito. Tú dime si está bien perseguir con las lógicas del populismo penal. Y sin embargo, en el último debate, lo que vimos es como Anaya, Margarita Zavala y sobre todo el Bronco entraron en las lógicas del populismo penal. El extremo del populismo penal es cortarle la mano al tipo. Pero todos están en la misma dinámica. Tenemos que cambiar todo esto. Y para eso, y con esto termino, tenemos que parar a la derecha. Es todo, muchas gracias.